Te pedimos, Padre, que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para comprender lo que tienes para nosotros el día de hoy y que apresures los pasos a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, y dirijas los labios, Señor, del hermano que estará impartiendo tu palabra el día de hoy, impartiendo la clase el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, vamos a capítulo nuevo, capítulo número 9. Sí. Capítulo número 9. Comienza diciendo el versículo. El título del capítulo número 9 se llama Sacrificio Jatá. Y sacarás fuera del campamento el novillo y el macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada para hacer expiación en el lugar santísimo, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Levítico 16, 27. Y aquí varias preguntas. Primero, ¿qué es un novillo? Es un toro joven o un... Okay. Es más grande que un becerro. Estamos, ya. ¿Y qué es un macho cabrío? Una cabra macho. Ya. ¿Por qué hago esas preguntas tan obvias? Porque acá se resume todo el proceso de lo que se llamó el día de expiación, pero todavía no está terminando el día de la expiación. Es como, ya. ¿Por qué menciona el novillo? Se hizo una ofrenda de purificación, se hicieron dos ofrendas de purificación. Una que limpiaba el propiciatorio, que era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y entonces, este lugar donde se manifestaba la presencia de Dios había sido contaminado por los pecados de Israel, pecados involuntarios. No los pecados de los 10 mandamientos, sino los pecados involuntarios. Y que ya hemos visto en Números capítulo 5 cuáles son esos pecados involuntarios que contaminan el lugar, y particularmente ahora se hace una limpieza del lugar más santo, de donde se manifiesta la presencia de Dios, pero se está usando ahora un animal en particular, o la sangre de un animal en particular, el novillo. ¿Por quién? Noten la pregunta. ¿Por quién se usaba el novillo? Y esta diferencia que uno dice, ¿pero por qué un animal u otro? Porque va a determinar si es un sacrificio, si es una ofrenda, qué tipo de persona, para quién. Si no fuéramos judíos, o si entendiéramos bien lo que está diciendo Levítico, o lo que está enseñando la Escritura, diríamos, pero si está claro, el novillo es para, ni siquiera el novillo, la sangre del novillo es para purificar el propiciatorio a razón del pecado del sacerdote, del sumo sacerdote y su familia. ¿Ya? Todo eso sale. ¿Por qué? Porque ya lo había explicado en todo el capítulo 16. Cuando hay contaminación por el pecado del sumo sacerdote o de la familia del sumo sacerdote, una vez al año se tenía que presentar este novillo, se degollaba, se entraba al lugar santísimo, se esparcía sangre sobre el propiciatorio, el lugar de encuentro de Dios con el sacerdote, con el sumo sacerdote, donde Dios se manifestaba. Una vez al año se entraba por el sumo sacerdote primero a limpiar el lugar por los pecados propios y o de su familia.
Luego se va afuera y se va al altar, y también en el altar se derrama sangre para limpiar también el altar. Ahora, ese es el primer animal, novillo. El segundo animal, macho cabrío. Y ahí uno pregunta, ¿y por qué macho cabrío? ¿Qué significa esto, macho cabrío? ¿Por qué no un cordero? Y aquí otra vez, no es macho cabrío, o es cordero. ¿Cómo eso? No, no. Por ejemplo, Apocalipsis 5, ¿es un macho cabrío el que está o es un cordero? Apocalipsis 5. Cordero. Ok. El pastor que me traducía se me olvidó la palabra cordero. Por eso siempre decía Cristo. Después me decía el domingo, hace un par de domingos atrás. Pero ¿por qué hace la diferencia de no hablar del cordero y hablar del macho cabrío? Porque el cordero o se usaba en sacrificios de pasto o se usaba en el holocausto o se usaba en sacrificios de paz. ¿Ya? El sacrificio de paz es básicamente el que se usaba cuando se hacía un pacto. ¿Cuándo se usa el cordero? Cuando se hace un sacrificio de pacto. ¿Qué significa que se haga un sacrificio de pacto? Que se está estableciendo el pacto. Un pacto en particular en base a la sangre del cordero. Y eso es importante. ¿Pero acá estamos hablando de la sangre del cordero? No. No. Estamos hablando de la sangre de un macho cabrío. Pero a otra cosa más. Particularmente estamos refiriéndonos al holocausto cuando hablamos del cordero, a la esencia de la adoración. Pero acá está hablando del macho cabrío. Y entonces es un sacrificio especial que se utiliza para limpieza a razón de la contaminación del pecado de todo el pueblo. Ahora es todo es la contaminación del pecado de todo el pueblo. Buenos días. Buenos días. Ahora es la contaminación del pecado de todo el pueblo que es purificado con la sangre del macho cabrío. Entonces, en el Antiguo Testamento había un proceso de purificación que se realizaba una vez al año, y ese proceso de purificación que se realizaba en Israel se hacía por la sangre, si era por el sacerdote, era por un novillo, y si era por el pueblo, era un macho cabrío. La explicación de un cordero, de la sangre de un cordero realizando esta purificación, no va. No podía un animal llamado cordero usarse para la purificación en este proceso. Pero fíjense qué pasa además. Dice, sacarán fuera del campamento el novillo y el macho cabrío del sacrificio por el pecado. Y acá es importante, en el capítulo 9 yo cometí un error. El capítulo 9 se titula el sacrificio Hatá. Pero primero, Hatá no se le llama sacrificio. Entonces debería haberse llamado la ofrenda Hatá. O el ritual Hatá, pero no sacrificio. En nuestras cabezas está que la muerte de todo animal es un sacrificio. Pero no, en la Biblia un sacrificio es tal que se presenta una parte en ofrenda a Dios y una parte es para el sacerdote y una parte me lo como. Entonces, en la Biblia un sacrificio es participación comunitaria. Vamos a comer juntos, vamos a invitar a Dios, vamos a invitar al sacerdote y vamos a invitar a nuestra gente. Eso es un sacrificio. Si no hay esta participación comunitaria, se llama de otras maneras. En la Biblia, por ejemplo, dice en el original,
sacarán fuera del campamento el novillo y el macho cabrío por el pecado. La expresión del sacrificio no está. ¿Ya? Dice, sacarán fuera del campamento el novillo y el macho cabrío por el pecado, cuya sangre fue llevada para hacer expiación en el lugar santísimo, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se usaba el novillo? Para purificación de los pecados del pueblo. ¿Qué se purificaba? El propiciatorio. ¿Por qué se usaba el macho cabrío? El macho cabrío era por el pueblo y el novillo por el sacerdote. Ya, me va siguiendo. Ya. Vuelvo a decir entonces. ¿Por qué se usaba el macho cabrío? Por el pueblo. Por el pueblo. ¿Qué se purificaba? ¿Al pueblo o se purificaba el propiciatorio? El propiciatorio que era el lugar más santo de Israel, donde era una tapa de oro, donde se manifestaba la presencia del Señor. ¿Se purificaba el propiciatorio o se purificaba el pueblo? El pueblo. El propiciatorio. Se purificaba el propiciatorio. ¿Y qué se hacía con el pueblo? Se aceptaba. Después de haber purificado el propiciatorio, se producía la aceptación del pueblo. ¿Ya? El problema es que en el español, cuando hablamos de la purificación, le llaman expiación. Y cuando hablamos de la aceptación, le llaman también expiación. Y cuando hablamos de restitución, en el español también le hablan de expiación. Entonces, eso hay que notar también. Ya, de nuevo. Está la purificación del altar, está la purificación del altar de bronce, el altar de oro, y está la purificación del propiciatorio. El propiciatorio era el lugar más santo de donde se manifestaba la presencia de Dios. Esto se producía una vez al año. Por el pecado del pueblo era aquí complete la oración, por el pecado del pueblo era macho cabrío. Y por el pecado del sacerdote era novillo. Y fíjense, no se mataba encima del altar de bronce el animal, se mataba al costado del altar. O sea, si esto fuera el altar, el animal se mataba al borde. ¿Ya? Y sí, nótese, tampoco en este momento no se está imponiendo, cuando se matan estos dos animales, no se está imponiendo las manos sobre el animal. El animal que muere no se les impone las manos. Al que se le impone las manos es el animal que es echado al desierto, que también es otra parte del proceso. Lo interesante es que no es el animal que muere al que se le impone las manos, sino que el animal que es puesto y enviado al desierto es el que muere. Es el que se le impone las manos. ¿Ya? Y entonces, vuelvo a recapitular. Tomo el animal, lo degollo, tomo la sangre, entro al lugar santísimo, purifico con la sangre el propiciatorio, salgo, llego hasta el altar de bronce, purifico y echo en la base todo lo que resta del animal. Algunos plantean que cuando yo entro, purifico el propiciatorio, después regreso, purifico también el altar de oro donde se quema el incienso y termino purificando el altar de bronce donde se presentaban los sacrificios y derramo la sangre al borde, lo que quiera. Eso lo hago con el novillo, lo hago después con el macho cabrío. Degollo el animal, tomo la sangre, entro al lugar santísimo, derramo para purificar, después salgo al lugar santo, purifico ahora el altar de oro, termino acá en el altar de bronce,
purifico de nuevo el altar de bronce y derramo la sangre en la baja, para purificar no a las personas, sino para purificar los muebles. Y como consecuencia de purificar los muebles, las personas eran aceptadas. Ya, veamos, el sacrificio Hatá ocupa un lugar central dentro del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Qué errores hay ahí en la primera frase? Sacrificio. Ok. Hermano, ¿qué página? Capítulo 9, no sé qué página. Página estamos. 75. Página 75, capítulo 9. Entonces debería decir, corrigen ahí, la ofrenda Hatat o el ritual Hatat ocupa un lugar central dentro del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, donde se describe como un medio esencial para purificación del lugar donde habitaba Dios, y así posibilitar la restauración del pueblo de Israel en su relación con Dios. Esta ofrenda, ya, no sacrificio, abordaba la purificación de los inmuebles del tabernáculo resultante de los pecados no intencionales cometidos por individuos y o la comunidad, y por lo tanto jugaba un papel crucial en la purificación del santuario y de los objetos sagrados. Desde esta perspectiva, el Hatat es un ritual de expiación y o purificación, es decir, un acto de limpieza, purificación y restauración de la santidad del campamento y de los inmuebles del tabernáculo, asegurando la continua presencia de Dios entre los israelitas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué era? Para purificar. ¿Estamos? Sí. El propósito del sacrificio Hatat es el título que aparece ahí. El sacrificio Hatat se aplicaba en varios contextos de la vida ritual de Israel. Su propósito principal era purificar el tabernáculo y sus inmuebles de la contaminación producida por los pecados no intencionales. Esta parte hay que subrayarla. Purificar el tabernáculo y sus inmuebles de la contaminación y sus muebles de la contaminación producida por los pecados no intencionados. Estas impurezas podían derivarse de diversas situaciones, tales como el contacto con cadáveres, flujos genitales o las enfermedades como la lepra. Ahí aparecen los versículos. Esos son los pecados no intencionales, comillas, ¿ya? Aunque no eran pecados morales en sí mismos, requerían una purificación ritual para restaurar la pureza de los inmuebles y permitir la comunión con Dios. Además, el sacrificio Hatá era esencial en el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. Este día se dedicaba a la purificación del santuario mismo, Levítico 16, 22 al 34, de la contaminación resultante del pecado del sumo sacerdote y de todo el pueblo, asegurando que el lugar de la presencia divina misma permaneciera puro y sin mancha. El sacrificio Hatá no era exclusivo del día de expiación, sino que era una práctica común en el tabernáculo. De hecho, podía presentarse varios sacrificios de este tipo cada día, según las necesidades de los miembros del pueblo de Israel, con el propósito de mantener la pureza del santuario. ¿Por qué dice acá que es una práctica diaria, es una práctica común? ¿Por qué era una práctica común de este tipo de sacrificio? Se tenía que purificar el lugar ¿Por qué? para poderse acercar ante los sacrificios. Ya. Pero, ¿cuál era el motivo? Porque constantemente se contaminaban miembros del pueblo con pecados no intencionales. Ok. Entonces, era una cosa común, porque era común contaminarse. La gente se moría, la gente tenía flujos genitales, la gente tenía enfermedades de piel. Y cuando pasaban estas cosas, se tenía que hacer, un buen judío tenía que sanarse, ¿ya? Tenía que limpiarse, tenía que
y después de tener ya la purificación, iba y presentaba el hatá. Ahora, si tenía dinero, tenía que ser un tipo de animal. ¿Ya? Si era el sacerdote, hasta un novillo. Fíjense, tocó un muerto. No, yo no voy a sanar ese. No me voy a meter con ese hombre, porque si se me muere en el camino, tengo que hacer un ritual de purificación. ¿De qué parábola estoy hablando? El buen samaritano. Ok, el buen samaritano. Entonces, el costo financiero que le implicaba, no. Y el tiempo. El tiempo y la explicación de qué andabas haciendo por Samaria, no. Que se muera mejor. No, sí. ¿No? No, por Así favor. que no, yo no voy a meter con ese problema. Ok. No. Entonces, el costo lo vio, lo calculó y dijo el sacerdote, no. Pasa el levita, hace lo mismo. Calcula el costo y dice, no. Porque si yo quiero servir en el templo, tengo que estar limpio. Y para estar limpio, si se me muere en el camino, no. Olvídate. Primero Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hermano. Sí. Primero Dios, ¿ya? Y después, si se quiere morir, se muere. Y uno dice, ¿pero qué me estás diciendo? Bueno, ok. Entonces, recuerden, como estaba dividido los lugares, aquí está el altar de bronce, aquí está el lavatorio, acá habían 3 muebles, esto es el lugar santo, y esto es el lugar santísimo. Esto era el tabernáculo. Y acá estaba el arca y particularmente muy interesa el propiciatorio. Pero fíjense, hermanos, el propiciatorio era el lugar de encuentro de Dios con de encuentro y manifestación. ¿Ya? Acá está el altar de oro, pero este también era el lugar de encuentro. Y acá está el altar de bronce, pero este también era el lugar de encuentro. El asunto es que este era el lugar de encuentro para el pueblo, este era el lugar de encuentro para el sacerdote, y este era el lugar de encuentro para el sumo sacerdote. Pero eran los 3 lugares de encuentro. Si yo voy a ir a adorar, soy del pueblo, ¿hasta dónde llego? Hasta acá. Ese era el lugar de encuentro del pueblo con Dios. Era mi lugar de encuentro. Entonces, ese lugar de encuentro tenía que estar limpio. Porque quien lo ensuciaba era yo, con estos pecados involuntarios. Y ese lugar de encuentro tiene que estar limpio. Ahora, lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo dice, si tú tienes una ofrenda y tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y antes reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque el lugar de encuentro tiene que estar limpio. No solamente tiene que ver con lo físico, sino también tiene que ver con nuestras relaciones. Si tu corazón no está limpio, ¿cómo pretendes encontrarte con Dios? Sí. Para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál es esa frase? ¿Cuál es esa frase? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Cuando estás peleando con tu señora. Para el marido. Ajá. Tu oración. ¿Para cuándo qué? Para el marido. Ella tiene razón. El marido cuando está enojado. ¿Se fijan cuánta sabiduría mi esposa? Sí, mucha sabiduría. El asunto es que nuestras oraciones es como limpio el lugar de encuentro con Dios. ¿Quieres ser escuchado? Sí, limpia el lugar de encuentro. ¿Ya? Entonces, y acá debo decir algo, y aunque lo vamos a ver, el altar de bronce
no es la cruz. ¿Ya? El altar de bronce no es la cruz. Eso lo pueden ver. A ver, ¿qué hora es? Sí, a ver si alcanzamos. Entonces, pregunta 1. A ver, vamos a ver si llegamos a ver esta afirmación. El altar de bronce no es la cruz. ¿Qué dije? El altar de bronce no es la cruz. Ok, porque cada uno de estos lugares, el altar de bronce, el altar de oro, el propiciatorio, es lugar de encuentro. Y esto, el altar de oro, perdón, altar de bronce, altar de oro, el propiciatorio, es una imagen de lo celestial. Todo esto no está aquí en la tierra. La verdad, el mero, el real, está en el cielo. Y por eso no se puede decir que el altar de bronce es la cruz, porque la cruz está acá, estuvo acá en la tierra. No. El altar es el lugar de encuentro con Dios donde adoramos al Señor, el pueblo, y donde comemos, donde Él nos alimenta. Pero bueno, pregunta 1. ¿Qué tipo de impureza podía ser purificada con Hatá? A. Idolatría. ¿Sí o no? No. Nos vamos a saltar. La B, la C, pecados intencionales. ¿Sí o no? No. No. Intencionales no. Intencionales no. D, adulterio. Tampoco. No. E, blasfemia. Ok, solo. Ahí aparece uno solo, contacto con cadáver. Pregunta 2. ¿Qué evento anual requería el sacrificio Hatá para purificar el pueblo y el santuario? A ver, la Pascua, ¿cuál es la Pascua? ¿Qué se celebra en la Pascua? La liberación de Israel. Ok, ¿hay comida o no hay comida en la Pascua? Sí, Sí. hay comida. Ok, celebración, comida. Ok, Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? No me digan la venida del Espíritu Santo, pero está bien, sí. Pero, ¿qué es Pentecostés? Hay cosecha, ¿ya? Y la fiesta de los tabernáculos es cuando vivían en tiendas, y el año del jubileo es cada 50 Cada años. 50. Todos quedaban libres de las deudas, podían volver a su casa, podían regresar a su familia sin deuda, ¿ya? Cada 50 años. Y regresaban los terrenos, regresaban a la familia. La familia original. Sí. Entonces, como, wow. Eso es jubileo, la palabra jubileo es muy bonita, porque es la palabra, originalmente es la palabra regreso, remisión. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es bonita? Porque cuando nosotros llegamos a Dios a través de Cristo, regresamos. Nuestro retorno a Dios a través de Cristo es nuestro jubileo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el hermano Luis cuando se jubile? Va a regresar a Guatemala. Va a ser su jubileo, si es que la señora lo deja. Día de la expiación, una aplicación específica del sacrificio de Hatá. ¿Esa es la respuesta, hermano? Ajá. Día de la expiación. Sí, Día de la expiación. el día de la expiación descrito en Levítico 16 era uno de los momentos más significativos para el sacrificio Hatá. El día de la expiación es día de ayuno, no se come nada ese día, ¿ya? Durante este día, el sumo sacerdote ofrecía un novillo como Hatá para purificar la contaminación debida a sus propios pecados y de los de su casa. Posteriormente, sacrificaba un macho cabrío como Hatá para la purificación debido a la contaminación del pecado del pueblo. La sangre de estos sacrificios se esparcía en el lugar santísimo, específicamente sobre el propiciatorio para purificarlo
lugar desde donde se manifestaba la presencia de Dios. Esta parte es importante cuando dice lugar desde donde se manifestaba la presencia de Dios. Bueno, Levítico 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Ya? Entonces, lo que se limpiaba era el mueble, no a las personas. ¿Ya? El acto de esparcir la sangre implicaba la necesidad de purificar y reconsagrar el espacio donde Dios se encontraba con su pueblo. El acto aseguraba la pureza del santuario como lugar de hábitat divino, evitando que la contaminación del campamento resultara en la retirada de la presencia de Dios del tabernáculo. Recuerden, Dios vino a vivir con ellos. Dios se puede ir de ellos. Y una forma para decir, no te vayas, te limpiamos acá. ¿Ya? Porque ellos siempre están ensuciando. Pregunta 3. ¿Qué animal era ofrecido como jatá para el sumo sacerdote el día de la expiación? ¿Cuál es esa? Novillo. Ok. Si hablamos de novillo, estamos hablando del sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Dónde se aplicaba la sangre del sacrificio jatá durante el día de la expiación? Sobre el propiciatorio. Ok. Y acá quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Fíjense, la palabra original en griego para propiciatorio es la palabra hilasterión. Hilas en inglés es genial esto porque de acá viene hilarious. ¿Y qué significa hilarious? Alegre, feliz. Ok, alegre, feliz. ¿Por qué? Porque el énfasis es gracia. ¿Ya? Señor, sé propicio a mí, pecador, que tu gracia me cubre. ¿Quién oró así? Señor, sé propicio a mí, pecador. David. Sí, pero en el Nuevo Testamento había un. Ah, sí, los ladrones. Sí, eran posiblemente ladrones, pero no. Había un. Uno que se arrepintió y otro que no. Uno que se arrepintió y otro que no, pero eso, sí, pero había un que decía, levantando los ojos al cielo, Señor, te doy gracias, porque no soy como este. Oh, sí, que estaban en el templo y decía que no soy como este. ¿Ya? Y entonces el otro, que no quería alzar sus ojos, dijo, Señor, sé propicio a mí. Cúbreme con tu misericordia. ¿Ya? Cúbreme con tu gracia. Eso, cuando él usa esa expresión, sé propicio a mí, en el griego dice, actúa con hilasmos conmigo. Hilasmos. ¿Por qué todo esto? Porque el trono de Dios es trono de gracia. ¿Ya? Y el propiciatorio es ese trono de gracia. ¿Ya? Bueno, la quema de los restos del animal. Y acá quería también llegar. Número 3. Después de que la sangre del sacrificio jatá era esparcido en el lugar santísimo, los restos del novillo y del macho cabrío eran llevados fuera del campamento y quemados en un lugar limpio. Fíjense lo que ocurre. ¿Qué ocurre primero? Ocurre primero la muerte del animal. ¿Estamos? Sí. Y ocurre al costado
costado. No sobre, sino al costado. Acá al lado, no arriba. E inclusive, se toma la sangre. Yo llevo la sangre y lo llevo ante el lugar santísimo para limpiar el lugar. Para que no vea Dios mi pecado, sino que vea y vea la sangre y diga, está limpio, ya. ¿Ya? Y yo terminaba, salía del lugar santísimo y llegaba al altar y la esparcía en los cuernitos también y después la esparcía acá en el borde. ¿Pero qué hacía con los restos? Se quemaban fuera del campamento. Ok, la quema de los restos del animal, ya estamos claros, ¿cierto? Se quema fuera del campamento. Fíjense lo que dice el segundo párrafo. En el Nuevo Testamento, esta parte del ritual encuentra su cumplimiento en la muerte de Cristo. Ok. ¿Se acuerdan que dije que el altar de bronce no es la cruz? ¿Cuál es la cruz? En esta profecía actuada. ¿Ya? Porque cada vez que hacían esto es una profecía actuada. ¿Ya? Había una obra de teatro, pero que era profética. ¿Ya? Había una performance. Tomaban el animal, lo degollaban, lo llevaban la sangre al lugar santísimo, purificaban el lugar, y terminaban todo el proceso en el altar, derramando la sangre, y se terminó todo. No. Ahora toman el animal, lo llevan fuera del campamento y lo queman. Y ahí, Hebreos capítulo 13 dice, esto corresponde a la muerte de Jesús fuera del campamento. Y toda la vida me enseñaron, y aquí te enseñaron, que la muerte de Jesús, ¿dónde correspondía? Ahí en el altar de bronce. Ok, vamos a lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 11 y 12. A ver, ¿qué dice la Biblia? Yo tengo claro que dijeron mis maestros. Alguien, por favor, voluntario. Hebreos 13, versos 11 y 12. Con voz de hombre, voz de mujer recia, pero alguien que lo lea. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok, ¿cuál es la muerte de Jesús entonces? La muerte de Jesús no ha de verse en el altar, porque acuérdense lo que les dije al comienzo, al principio, todo lo que pase en el tabernáculo es celestial. Entrando a la puerta hay un altar de bronce en el cielo que habla de adoración y compartir y de comer. ¿Ya? Hay un altar de oro donde se habla de adoración. 3:11. Y hay el propiciatorio, donde está el trono de gracia, donde podemos entrar libremente. Pero la muerte de Jesús es cuando queman al animal fuera del campamento. Porque aunque es una cadena de tiempo, esto es primero, segundo, tercero y cuarto, esto acá, en el espacio de tierra. Pero acá nos rompen la cadena temporal. Y lo que era último, que es la quema del animal, pasó a ser lo primero. Hermano, es que también si fuera ahorita tomándolo como lógica, si el altar de bronce fuera la cruz, necesariamente en ese momento, cuando Jesús se hace sacerdote, en lugar de haber entrado al lugar santísimo celestial, hubiera resucitado, lo hubieran visto con
o sea, lo estoy como Ujú. tratando de entender de manera lógica humana, Sí. de acuerdo al sistema ritualista. Entonces Jesús hubiese resucitado, no hubiera subido al cielo, sino que primero hubiera entrado al templo en Jerusalén físicamente, pero no entró allí. La Biblia no dice que entró a ese templo. Ujú. La Biblia dice que él entró al verdadero, al celestial. Entonces no puede ser eso me lleva a entender que ese altar de bronce no puede ser, porque Jesús, incluso si así fuese, Jesús no fue sacrificado en el altar de bronce del templo, Ujú. del templo de Jerusalén o del templo de los judíos, fue sacrificado fuera, incluso de la ciudad, Ujú. prácticamente. Sí, del Entonces se cumple al pie de la letra lo que está diciendo aquí Hebreos, está diciendo es esto. Y por eso lo llevo mucho más allá de eso, de que es la parte celestial. Jesús tenía que morir afuera para poder entrar y cumplir cada uno de estos en el lugar celestial, hasta llegar al lugar santísimo, santísimo, al verdadero que está en el cielo. Entonces, es como, cuando yo entendí esto fue como, oh, me cambió todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el altar no es la cruz, y lo dice ahí Hebreo, porque, y ahí puedo cuadrar y dice, claro, Hebreo mismo habla sobre que del altar comemos. Tenemos acceso a un altar del cual comemos, que es Cristo mismo. Y tenemos acceso ante el trono de la gracia, que es el propiciatorio. ¿Y por qué todo lo explico de la cruz? Fíjense, tradicionalmente yo aprendí, ¿dónde está el altar de bronce? En la cruz. ¿Dónde está el propiciatorio? En la cruz. ¿Dónde está y se consumó todo? En la cruz. ¿Dónde Dios lo exhibió públicamente? En la cruz. Así. Ok, lo voy a explicar ahora como lo entiendo. Cristo murió en la cruz. Estamos claros. Derramó su sangre. ¿Qué sacrificio es? De pacto. Resucitó. Sumo sacerdote. Entra en los cielos. Hace purificación del espacio que estaba contaminado a razón de mi pecado. Y no solamente del espacio celestial, sino que además mi conciencia, mi ser. Cristo me limpia, nos limpia. Por su sangre. ¿Cómo por su sangre? Sí, la que derramó en la cruz, a razón del pacto que Dios hizo en él, con él. Y entonces, ¿dónde está el altar? A los cielos, donde puedo adorar a Dios. ¿Y dónde está el propiciatorio? Es su trono de gracia, donde puedo llegar, porque está el sumo sacerdote y está sentado en el trono. Entonces, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora Cristo me lleva desde la cruz al trono. Y puedo entender por qué el apóstol dice en Efesios, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ya? Estamos sentados. Entonces, no todo se explica desde la cruz. La cruz es el comienzo. No nos quedamos en la cruz. Llegamos hasta el trono de gracia. Y el trono de gracia es el propiciatorio. Y entonces, pregunta 5. Levítico 16:27. ¿Dónde se quemaban los restos del animal del sacrificio del ritual Hatá? ¿Dentro del lugar santísimo? ¿En el altar de bronce? ¿Fuera del campamento? ¿Sobre el propiciatorio? ¿En la entrada del tabernáculo? ¿Dónde? Fuera del campo. Ok. Hebreos 13, versos 11 y 12. ¿Qué acto ritual del Hatá se relaciona con la muerte de Cristo? ¿La imposición de manos sobre el animal? ¿La aplicación de la sangre en el altar? Fíjense, todo esto puede ser en nuestra visión tradicional. La quema, inclusive, voy a saltarme el C, el degollamiento del macho cabrío, la colocación del propiciatorio en el arca. Ok, ¿sabemos cuál es? La quema de los restos del animal. Número 4, la impureza
purificadas por el sacrificio Hatá. El rito de purificación de los inmuebles del tabernáculo implicaba 3 tipos de impurezas que contaminaban esos bienes que habían sido consagrados: contacto con cadáveres, flujos genitales y lepra. Estas condiciones, aunque naturales o involuntarias, requerían un ritual de purificación para limpiar o purificar la contaminación del campamento y del tabernáculo. Los flujos genitales, Levíticos 15, 16 al 30, y la lepra, Levíticos 14, 1 al 32, demandaban un sacrificio de tipo hatá para la purificación. En el caso del contacto con un cadáver, requería una purificación a través de un baño ritual con agua mezclada con las cenizas resultantes de la quema de una vaca alazana o vaca roja. Ustedes van a escuchar en internet que van a hacer una vaca roja. Todos estos judaizantes hablan mucho de la vaca alazana y todo. ¿Por qué? Porque hay un ritual de purificación que implica quemar la vaca, matar la vaca, quemar la vaca y ponerla, volver la ceniza y mezclarla con agua y pasarse así. ¿Ya? Bañarse con esa agua y agarrar una planta y Hacerse una limpieza. purificarse de esa manera. Es un ritual que hacían los judíos. ¿Cuándo? Es cuando había un contacto con un cadáver. Bueno, todo este ritual se consideraba expiatorio o purificatorio. ¿Ya? O sea, fíjate, Levítico 19:9. Alguien, por favor. Amén. Cuando ciegues la mies de tu tierra, ¿eso? ¿Ya? No cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Hebreos 9:9. Oh, Levítico. Ay, Levítico 19:9. Es lo que saca. Ok. No, pero Levítico es 9. dijo Levítico. Usted no dijo Levítico y es Espere. hebreo. Ah, Yo oí que dijo Levítico, y Levítico dice: los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y se derramó el resto de la sangre al pie del altar. Levítico, Levítico ¿qué? No, 19:9 dice. ese es 9:9. Oh, pues yo oí que dijo 9:9. Ajá. 19:9 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Entonces más bien es 9:9. Ni Ok. espigarás de tu tierra cegada. De lo que estamos hablando. Creo que me equivoqué. Ese es Levítico 19:9. Ok, pero no lo es- voy a buscar bien. ¿Será más bien 9:9? Entonces, ¿cómo lo llevamos? Sí. Sí. Porque habla de la sangre, de los derramados, y él está diciendo él del dedo, que la sangre. que Ujú. Ese es el 9:9. ¿Cuál es el que le dice ahí? El Levítico 9:9. Levítico 9:9. Números 19. Es ahí en vez de Levítico, es números. ¿Número 19? 9. Ok. Levítico 9:19. Números números. 19, 9. O números. Ahí está equivocado. Ok, lo leo. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Ok. Cuando dice es una expiación, ahí dice es una purificación. ¿Ya? Entonces, no era Levítico 19:9, era número 19:9. Y voy a... Y cuando dice ahí es una purificación, el hebreo dice es un hatá. ¿Ya?
Y hatá en el hebreo significa pecado, pero la idea es purificación por el pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no todo hatá implicaba la muerte, o sea, la sangre limpiando el altar de bronce, sino que este hatá implicaba la muerte de esta vaca alazana, convertida en ceniza y después restregándose en el cuerpo. ¿Ya? Tú tocaste un muerto, tenías una vaca alazana que había muerto, mezclada con agua y te hacían una friega. ¿Ya? Entonces, el contacto con un cadáver es una fuente de impureza grave porque la muerte se oponía directamente a la vida divina. Los flujos genitales, tanto en hombres como en mujeres, se relacionaban con la capacidad de procrear un pecador y también requería purificación. Finalmente, la lepra, considerada como una manifestación visible de impureza y de muerte, exigía aislamiento y un ritual que incluía el sacrificio hatá. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué contactarse con un muerto necesitaba una expiación? Porque la muerte era una oposición a la vida. ¿Por qué los flujos genitales? Porque procreaban un pecador. ¿Y por qué la lepra? Porque nos acercaba, era la enfermedad que más nos acercaba a la muerte. ¿Ya? Todo tiene que ver con la actuación de la descomposición propia del pecado. ¿Ya? Entonces, todo esto implicaba purificación. Entonces, pregunta 7. ¿Qué acción requería el sacrificio de hatá en caso de contacto con un cadáver? Bautismo en agua, lavado de manos, esparcimiento de sangre, aislamiento temporal, quema de incienso. ¿Qué acción requería el sacrificio de hatá en el caso de contacto con un cadáver? Ninguno de lo anterior. Cuando se tocaba un cadáver, ¿qué tenía que hacerse? Limpiarse. Pues había esparcimiento de sangre. Sí, pero no. Sí, pero Está mal la alternativa. Porque lo que tenía que hacer es un lavado de agua con ceniza de la vaca alazana. Y ahí no está, entonces tengo que incluir ahí. Pregunta 8. ¿Cuál es el propósito del sacrificio hatá para un leproso que había sido sanado? Proveer sustento a los sacerdotes, restituirlo a la comunidad, consagrarlo como sacerdote, ofrecer adoración pública, destruir el campamento. La letra B es restituirlo a la comunidad. ¿Ya? Y la conclusión, el sacrificio hatá es central en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, diseñado para purificar los inmuebles sagrados y como consecuencia restaurar al que ha pecado involuntariamente. A través de él se mantenía la pureza del campamento y el tabernáculo, permitiendo la continua presencia de Dios entre los israelitas. Sin embargo, sus límites en la expiación de la contaminación producida por los pecados graves subrayan la necesidad de un nuevo pacto a través de un sacrificio perfecto que lo inaugurará Cristo posterior a su resurrección. Al entrar al lugar santísimo verdadero por su propia sangre, hizo posible la expiación y redención eterna. Hasta ahí quedamos. Ok, hermanos, oremos. Señor, bendice este día, sigue bendiciendo este día, que esta clase produzca fruto en nuestros corazones. Hemos sido limpiados con un sacrificio mucho mejor que de los antiguos. Y la razón de nuestra limpieza es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Señor, te damos gracias por esa sangre. También somos aceptos. Somos tus hijos. Somos purificados, santificados, justificados. Todo por la sangre del pacto eterno. Gracias, Padre, por esta verdad. Muestra tu gloria en nuestros corazones. Permítenos crecer más en el conocimiento de tu palabra y en tu gracia. Tu palabra es la que tiene vida eterna. Glorifícate, Señor. Bendice, limpia de toda carga de pecado. Y gracias porque en Cristo, por la sangre del Cordero, la sangre del pacto, tenemos perdón de pecados. Gracias en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Números 19:9. No, Levítico.